En el libro de los Hechos, su capítulo 8, queremos hablar un tema muy importante para nosotros sobre la iglesia bajo ataque. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Padre, gracias te damos, te adoramos y te bendecimos por tu santa y gloriosa palabra, Señor. Tus palabras son verdad, Dios. Ayúdanos, Dios, a hablar de ella en este momento, Señor. No tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, Señor, de argumentar, de decir, de articular, Dios mío, cualquier palabra, y no es por la fortaleza que tú nos das a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú glorificado y que tu iglesia, Dios, pueda recibir el consejo, la sabiduría que tú tienes para ella, Dios. Son favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. No podemos negar que la iglesia durante toda la historia se ha encontrado bajo ataque, bajo gran influencia, bajo tremendas persecuciones a lo largo y a lo ancho de toda la historia. Y para muestra, pues, como decimos, hay que darle a un botón. Los ataques que la iglesia ha sufrido durante muchísimos años han sido ataques espirituales, ataques físicos, mentales, muy fuertes, que se han encontrado bajo la sombrilla de la opresión. Pero, si bien es cierto, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en algún momento que ni la puerta del infierno ni la puerta del Hades van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. No importa la persecución que se levante en cualquier momento determinado, nosotros estamos bajo el poderío y bajo la sombrilla del Dios Todopoderoso. La iglesia tiene una encomienda que tiene que ejecutarla. Y tiene que ejecutarla porque Dios dijo que tiene que hacerse. Y si Dios dijo que tiene que ejecutarse, no importando las tribulaciones, se va a llevar a cabo el propósito de Dios, no el propósito de la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, la historia que acabamos de leer, la Biblia narra y nos dice que luego de la muerte de Esteban, por predicar el evangelio de Jesucristo, pues se nos dice a nosotros en estos primeros versículos que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, estaba él presente. En aquel día hubo gran persecución. Me llama la atención porque la Biblia nos dice, lo que está diciendo es lo siguiente: hubo gran persecución, porque en algún momento usted dice que hay persecución, pero aquí la Biblia está diciendo gran persecución, como decir gran tribulación. Acuérdese bien que la Biblia habla sobre tribulaciones. En el mundo tendré aflicciones. Eso dijo el Señor. Pero lo importante que la Biblia está señalando aquí, que la persecución fue grande para la iglesia. Ahora bien,
¿cómo debemos de estar nosotros preparados para enfrentar la persecución cuando llegue a la vida del creyente? Nosotros podemos buscar, le invito inmediatamente, y usted se dará cuenta, lo que la Biblia nos enseña a nosotros, cómo debemos de estar preparados para poder resistir a las persecuciones cuando lleguen a nuestra vida en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, conociendo él todas estas cosas, le da el consejo de la sabiduría de Dios y le dice: por lo demás, hermano, Efesios su capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Por lo demás, hermano, así le dice el apóstol a la iglesia, luchamos, así mismo le dice claramente, no tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, le dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Oiga bien lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Entonces nosotros no podemos ignorar y dejar lo que la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. Está pues firme, ceñido vuestros lomos en la verdad y vestido con la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que nosotros, ante la persecución que sufre la iglesia y estaba sufriendo, debían ellos ceñirse con el poder de la fuerza del Señor, porque con nuestra fuerza nosotros no podemos. Hay una incapacidad tremenda en nosotros para poder resistir a los ataques del maligno, que son espirituales, si no es con la fuerza del Señor. Nadie puede solo. Nadie puede solo. Somos dependientes de los demás. Por eso el Señor nos manda que tenemos que orar los unos por los otros. Estamos en una guerra. Y en esa guerra, si un soldado cayó, no lo podemos dejar en el piso. Tenemos que levantarlo. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo para que él pueda seguir corriendo la carrera de la fe. No podemos olvidarnos de que hay alguien de nosotros que pertenece al cuerpo de Cristo que está herido. Y si está herido, hermano, necesita de nosotros. Necesita que nosotros le demos la mano en la circunstancia en la cual se encuentra espiritualmente hablando. No podemos hacer muchas cosas, pues nosotros podemos orar como la Biblia nos dice. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no olvidarnos del hermano, sino orar por nuestros hermanos que necesitan la oración. Por eso dice Lucas, y da esta narrativa y esta aclaración sobre lo que pasaba en la iglesia en aquellos tiempos. Dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén, y ustedes recuerdan que el Señor le dijo y le dio una promesa a ellos, que el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, en Samaria, en Judea y aún hasta los confines de la tierra. Pero la iglesia se mantenía en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, cuando yo leía esto y decía, pero dice que todo el mundo salió corriendo, todo el mundo salió esparcido.
por todo lugar, por Samaria, por Judea, corriéndole a la persecución. Pero dice que salvo los apóstoles. Hay algunos comentarios que dicen que posiblemente esto sea como una hipérbole, una exageración al decir esto, que todos salieron corriendo, si la Biblia está señalando que salvo los apóstoles se quedaron en ese lugar. Eso es una aportación que hacen, y se puede decir. Ahora bien, si bien es cierto, lo que podemos decir es lo siguiente, de que si ellos se habrán quedado, no todos, vamos a decirlo de esta manera, tal vez se quedaron 5 días porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no podemos decir lo que la Biblia no dice. Porque a veces nosotros queremos especular en lo que la Biblia no dice. Entonces nosotros llegamos hasta donde la Biblia dice. Entonces, nos está señalando y dice que salvo los apóstoles, no fueron esparcidos. Y dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esteban, ustedes saben que fue escogido como diácono de la iglesia. Y era un hombre ferviente en la fe, podemos decirlo. Un hombre realmente elocuente en sabiduría a la hora de exponer la palabra de Dios. Y fue tan grande su elocuencia en la exposición de la palabra de Dios que cuando Esteban predicó el evangelio, pues la Biblia dice que aquellas personas que escuchaban a Esteban se tapaban los oídos porque no querían escuchar el consejo de Dios. La visión que tuvo Esteban, ya nosotros conocemos que la Biblia dice que cuando se levantó esa persecución, pues le cayeron a pedra de Esteban, y dice que él vio los cielos abiertos. Y dice también, o la mencionamos, lo que fue la misericordia y el amor de Esteban. ¿Por qué mencionamos el amor y la misericordia que tuvo Esteban? Porque tuvo la capacidad y tuvo el amor de decirle a Dios que perdonara a sus adversarios por lo que le estaban haciendo en el momento. La capacidad de perdonar a pesar de ser perseguido. A pesar de los ataques que nosotros podamos recibir, tenemos que tener esa misma capacidad para nosotros perdonar. ¿Cuál fue la causa de la persecución de la iglesia? La causa de la persecución de la iglesia, miren aquí, usted puede buscar en el libro de Mateo su capítulo 5, versículo 10 en adelante, y usted notará cuál fue la causa por la cual la iglesia sufrió gran persecución. Y dice la Biblia, el Señor hablando en el Sermón del Monte, un gran sermón magistral, dice ciertas declaraciones, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está la causa. La causa de la persecución de la iglesia fue por causa de nuestro Señor Jesucristo. Fue por causa de predicar el evangelio de salvación. Fue por la causa de predicar de un hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario por los pecados de muchos. Cosa que no se concibía o no se concibe todavía en este tiempo en la mente de grande hombre de ciencia y elocuente, predicar un evangelio como este, que es para los viles y para los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales nosotros somos los primeros. Entonces la causa fue el evangelio de Jesucristo, fue por predicar de que ellos habían matado a Cristo, de que ellos le hubieran dado persecución. Pero no obstante, el mismo Cristo también pasó por persecución en muchísimos momentos. Eso la Biblia lo dice claramente. Cristo pasó ataques fuertes, inclusive antes de comenzar su ministerio. En el libro de Mateo, su capítulo 4, versículo 3, versículo 4, 5, 6, usted lo puede buscar. La Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí recibió grandes ataques del enemigo. Fíjese bien, el enemigo comenzó a atacar a Cristo con la misma palabra. Y Cristo tuvo que decirlo: no, escrito está,
no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hay que tener ojo con esto, porque posiblemente hayan gente que pueden citarle la palabra a ustedes, pero la pueden distorsionar para que usted se aleje del principio de Dios. Entonces Cristo pasó por persecución, y si Cristo pasó por persecución, no menos cierto, la iglesia seguirá pasando por las persecuciones. Porque si nosotros predicamos lo que Cristo predicó, vamos a tener persecución. Ahora, de lo contrario, vamos a estar tranquilos, quietos, sin que nadie nos moleste. Ahora, si nosotros nos disponemos en servirle a Dios y hacer lo que Dios ha demandado, pues se van a levantar las persecuciones en nuestra vida. Vamos a recibir ataques fuertes, pero no importa los ataques que podamos recibir en cualquier momento, hay que confiar en la palabra de Dios. Fíjese bien. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Oiga bien lo que la Biblia está diciendo. Dice que Saulo entraba casa por casa, buscando a hombres y mujeres, como nosotros decimos, aún hasta debajo de las hojas, y lo arrastraba para ser encarcelado. ¿Y usted cree que eso detuvo la iglesia? No, eso no detuvo la iglesia. Al contrario, eso lo que hizo fue fortalecer más a la iglesia. Y nosotros lo vamos a ver ahora mismo. A pesar de los azotes y que fueron llevados y que fueron encarcelados, la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo con la convicción en lo que ellos en lo que ellos creyeron. Entonces, eso no limitó de que ellos siguieran predicando el evangelio. El evangelio lo que hizo fue crecer más. No se quedó ahí. El evangelio creció y siguió creciendo. Y seguirá creciendo. Porque es que la palabra de Dios no la detiene absolutamente nadie. Ahora bien, conociendo esto, de que la iglesia no se detuvo allí, sino que se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escuche bien para que usted vea lo que la iglesia hizo en estos momentos. La iglesia fue fiel hasta la muerte, hermano. Apocalipsis 2:8 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados y tenidos en tribulación. Por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo le dice a la iglesia que se encontraba en persecución: el diablo va a meter a alguno de ustedes en la cárcel, pero mantente fiel hasta la muerte, porque si tú te mantienes fiel hasta la muerte, recibirás la corona de vida que yo tengo guardada para ti. Sé fiel hasta la muerte, hermano. No importa la tribulación, no importa el asedio, no importa la presión que tú estás recibiendo en este momento. Mantente fiel ante la presencia de Dios. Mantente fiel a Dios. Dios nos llama a ser fiel, hermano. Independientemente de cualquier cosa, no hay justificación. Y si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Debemos de entender esto, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Y estamos recibiendo ataques fuertes, ataques mentales,
que llegan a nuestra vida, argumentos que, si bien es cierto, nosotros como iglesia tenemos que derribarlos, amigos que reciben ataques fuertes. Pero ante ello, la Biblia dice bastante claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Entonces la Biblia nos manda eso, hermano. A pesar de la tribulación, hay que mantenerse fiel al Señor, fiel en todo. No en una ni en otra, sino fiel en todo. Miren, alguien me dijo en una ocasión, cuando tú predicas muchas veces, tú das muchas citas bíblicas y tú haces alguna cosa, y entonces la gente como que puede sentir en algún momento que tú estás dando un estudio. No, a la gente hay que llevarle el conocimiento de la verdad. Y usted puede llevar a la gente al conocimiento de la verdad mostrándole lo que la Biblia dice, no lo que yo pueda decir. Porque lo que yo pueda decir no tiene ninguna validez, no tiene ningún valor. Ahora lo que la palabra de Dios dice tiene todo valor, lo tiene. Por lo tanto, escuche bien lo que la Biblia dice en el libro de Pedro, su capítulo 4, versículo 2. Habían unos hermanos que se encontraban en persecución por causa del evangelio, por lo mismo que nosotros estamos hablando. No fue una iglesia que se le escribió la carta que Pedro le escribió, sino hermanos que se encontraban en la dispersación, se encontraban dispersos por todo lugar. Había un ataque. El emperador Nerón comenzó a perseguir a la iglesia por todo lugar, porque es que nosotros miramos esto y no es nada nuevo que puede pasar en la iglesia. Y los cristianos eran quemados y eran metidos en hoguera. Inclusive hay algunas tradiciones que dicen que Pedro murió crucificado boca abajo. Y dicen también que Juan también murió en una olla de aceite caliente por causa de la persecución. Y se abrió un coliseo bastante grande. Y en ese coliseo, ¿sabe lo que hacían? Era como usted ir al estadio olímpico y usted sentarse ahí. Entonces soltaban fiera y la gente se sentaba allá a mirar, a recrearse, a reírse de esa cosa a los cristianos. Lo sacaban de su casa como hacía Saulo en este momento, el cual era Pablo. Y a veces nosotros decimos que el Señor le cambió el nombre, pero el Señor nunca le cambió el nombre a él. Eso está aquí en la Biblia. Entonces, cuando la iglesia estaba haciendo comida por los leones, la gente lo que hacía era que aplaudía y se gozaba. Pero eso no quebrantaba la fe de la iglesia. Al contrario, fortalecía la fe, porque ellos se encontraban dignos de lo que estaban pasando por causa del evangelio de Cristo. Lo que nosotros podamos pasar, tenemos que sentirnos dignos, siempre y cuando sea por la causa del evangelio de Jesucristo. Mire bien lo que dice Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa alguna o extraña o acontecido, le dice Pedro, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oiga lo que dice, si somos vituperados, quiere decir que el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Entienda eso, hermano. Quiere decir que Dios habita en nuestros corazones. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, por aquellos que no conocen a Cristo, el Espíritu es blasfemado, pero por causa de nosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, oiga bien, o ladrón. La Biblia te está diciendo, si tú vas a padecer, no padezca por homicida, porque tú hayas matado a alguien, o por ladrón. Porque si tú estás padeciendo por ladrón, no vayas a decir que fue por Cristo. Si tú cogiste un dinero prestado y tú no lo has pagado,
y te están persiguiendo, no vaya a decir que es por causa de Cristo. No, eso no es causa de Cristo, eso fue por tu causa. Entonces dice que no padezca por ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno o en lo que no le importa. En otra palabra, hermano, no vaya usted a padecer en lo que usted no lo han llamado, no vaya usted a meter la cuchara, porque usted nadie lo llamó ahí. Si le dan una tabana, no digan no, que fue por causa de Cristo, no fue por usted meterse en lo ajeno, en lo que a usted no le importa. Entonces la Biblia te dice claramente por lo que tú tienes que padecer. No padezca por ladrón, ni por homicida, ni por malhechor. Posiblemente usted dure 4 o 5 horas pegado a este aparatico y no le dedica a la palabra de Dios media hora nada más. Y allí usted comienza a recibir el bombardeo, comienza a recibir ataques fuertes, ataques que comienzan posiblemente a hacerlo flaquear a usted en la fe. Escuchando noticias de cosas que no son relevantes, que no tienen ningún tipo de importancia, y prestando nuestro miembro como instrumento de iniquidad y no como instrumento de la justicia de Dios. Entonces tenemos que estar claros y comenzamos después a preguntarle a Dios qué está pasando en nuestra vida. Claro, si nosotros estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra nos dice, vamos a sufrir la consecuencia. Es una realidad. Usted comienza a escuchar una música y comienza a mover un pie y comienza tal vez a hacer un sincretismo queriendo llevar eso a la iglesia, de que se haga de tal manera. No. Olvídese de eso, que el Señor dejó bastante claro lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces comenzamos también a copiar todo lo malo y comenzamos a recibir toda esa mala influencia y toda esa cosa comenzamos a traerla a la iglesia. Comenzamos a traerla a la iglesia. Así mismo usted se va muriendo espiritualmente. Entonces hay que buscar al lado diácono y orarle, buscar el galón de aceite para volverlo a ungir donde ya nosotros hemos sido ungidos. Ahí entonces comienza la gran batalla. La cultura y su influencia en la iglesia. Recibimos fuertemente influencia a través de lo que es la cultura. ¿Cómo percibe la soltería? Tal vez a los jóvenes que le dicen, no lo lleva a tener un noviazgo sano, un noviazgo realmente que honre y que glorifique a Dios, sino que le dice de que todo es válido, no hay freno, no hay límite. Pero la Biblia no dice eso, en la palabra de Dios hay límite y la palabra de Dios ha establecido un orden de hacer la cosa. Pero reciben los jóvenes este ataque tan fuerte que ellos creen que como el mundo y no como Dios lo ha establecido. Entonces sufrimos la consecuencia de nuestra desobediencia. También por igual pasa en lo que es el matrimonio. El matrimonio también recibe fuerte ataque. Por eso la Biblia nos manda a que tenemos que orar, hermano. Vuelvo y repito, soy reiterativo en esto. Hay que orar. Hay que orar. Porque si se destruyen los matrimonios, si se destruyen nuestros jóvenes, ¿qué va a pasar con la iglesia en el futuro? Hay un plan satánico, hay un plan diabólico. Y nosotros tenemos que mantenernos a la vanguardia con lo que es la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer los unos por los otros. Entonces dicen que si tú haces eso, eso no es nada. Como que todo es bueno y todo es válido. No todo es bueno y todo es válido. El mundo te dice eso, pero Dios no te lo dice. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. No todo me conviene. No creas que todo lo que tú estás haciendo te conviene. Devuélvete. Y mira de dónde ha caído, como dice la Biblia. Mira de dónde ha caído. Y no te mantenga ahí donde tú estás todavía. Algunos están subiendo a una montaña de placer, buscando el placer, buscando el dinero, buscando cosas que lo haga sentir bien, de ellos sentirse relajados, de sentirse gozosos, pero no queremos realmente pagar el precio de lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo cual, hermano, regresando nuevamente al capítulo que comenzamos leyendo, dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Fíjese bien,
Ellos fueron esparcidos, fueron corriendo y ellos dejaron aquel lugar, pero ellos no pudieron sacarle lo que ellos tenían en la mente. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Usted podrá ir a cualquier parte, pero lo que usted aprendió, lo que usted tiene aquí en su corazón, nadie lo va a poder sacar de su mente. Porque allí donde ellos estaban, fueron a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice bastante claro, y anunciaban el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Oiga bien, y fue a la ciudad de Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Pero no a predicar el evangelio, a predicar cualquier cosa, diciendo de que Dios tiene un plan maravilloso contigo y que Dios va a cambiar tu familia, que Dios, como que si Dios tiene una varita mágica, que nosotros decimos abracadabra. No, eso no es el evangelio. Eso no es el mensaje del evangelio de Jesucristo. El mensaje del evangelio de Jesucristo es su muerte y resurrección. Y eso fue lo que ellos predicaron, no predicaron otra cosa. Por lo cual también la iglesia tiene que predicar el mismo mensaje que los apóstoles predicaron. Porque el fundamento de nosotros está en lo que los apóstoles dijeron, en los profetas y en Jesucristo, siendo la primera piedra del ángulo. Ahí donde está el secreto, ahí donde está el quid del asunto. Que no es como nosotros creemos, que no es como nosotros pensamos, sino como la Biblia nos lo enseña. Porque a veces nosotros pensamos que como yo entiendo, porque a mí se me hace más cómodo así, se me hace más fácil. Y como a mí se me hace más fácil así, pues yo quiero hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios. Pues si yo intento hacerlo a la manera mía y no a la manera de Dios, estoy mal. Estoy mal. Hay gente sufriendo ataque y sufriendo opresión. ¿Sabe por qué? Por su propia decisión. Como nosotros decimos, que nosotros nos metemos en camisa ¿de qué? De 11 varas. Y ahí estamos, no nos vamos ni para acá ni nos vamos para allá. Ahí estamos nosotros en batalla. Hermano, en batalla, hermano. Todo el tiempo en una guerra, todo el tiempo en un pleito. Pero fue usted que se metió ahí. Entonces fue una decisión de nosotros, no una decisión por causa del evangelio. Entonces, vamos a padecer por causa del evangelio de Cristo, no por mi causa. Escuche bien lo que le estoy diciendo, no por la mía, sino por la causa de Él. Porque por la causa de Él yo voy a recibir recompensa en esta vida y en la vida próxima. Ahora, si sufro por mi causa, todo será sufrimiento y no habrá recompensa. Escuche bien. Ahora bien, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, todo lo que le suceda a un cristiano será para la gloria de Dios. La iglesia, Pablo persiguió a la iglesia y estaban corriendo por aquí, el corredero. Bien, ahora bien, antes de suceder todo esto, Pedro pasó por un momento difícil. El momento de la prueba, ¿cuál es el comportamiento que nosotros debemos de tener? Mira bien lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, su capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. El mensaje es el siguiente, hermano: prediquemos, enseñemos a Jesucristo y no prediquemos lo que nosotros creemos, porque estamos mal. No, tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Día a día dice que ellos se encontraban gozosos de haber padecido y sintieron gran placer, es decir, cuando ellos estaban recibiendo esos latigazos en la espalda, que eran 39 que le daban, 40 menos 1, yo imagino que ellos estaban ahí y diciendo,
está bien, sígueme dando. Porque lo que tú estás haciendo, posiblemente eso lo digo yo, no lo está diciendo la Biblia, vamos a estar claros con eso. Ahora, ellos le dieron sus 39 latigazos, lo sacaron, pero ellos se fueron gozosos. Es como usted ir por el camino celebrando y aplaudiendo. ¿Tú viste esos nuevos latigazos que me dieron a mí? ¡Wow! Yo me siento bien de que me hayan dado esos latigazos. Yo me siento bien de esa galleta que me dieron a mí. Yo me siento bien que me hayan escupido a mí. Posiblemente ellos dijeron cosas. Ahora, lo que la Biblia nos dice, o nos está diciendo aquí, que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por digno. Fíjame bien, gozoso de haber sentido digno, no digno de desatar el cazado de su pie, no, sino de que le dieran 39 azotazos, hermano, que no era cualquier cosa. Ellos se sentían gozosos de padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos de padecer por la causa del Señor? De que digan, de que no hablen, que no griten, que no pateen, que nos levanten una calumnia, mintiendo, como dijo el Señor. Que digan que usted no es cristiano, que el cristiano eres tú. Y que te levanten una calumnia tan fuerte que eso te haya cogido la mente y el corazón y tú hayas tenido hasta depresión. Porque hay una cosa que le afecta más a uno cuando dicen algo que tú no has dicho y comiencen a acusarte a decir, pero yo he dicho eso. Sí, tú lo dijiste y están diciendo que tú hiciste tal cosa, pero yo no he dicho eso. Y todo el mundo se está creyendo realmente lo que tú estás diciendo y tú me estás levantando una calumnia. Entonces, esa gente, cuando levantan esa calumnia, le están levantando eso a usted, lo que se convierte en un diablo, hermano. Porque eso es lo que la Biblia dice, la palabra luego significa calumniador. Sí, le levantan toda esa mentira a usted y usted se cree eso. Y eso le puede afectar su vida espiritual. Pero escuche bien, si usted está escuchando esta palabra aquí, en el día de hoy, es para que usted no se detenga y crea a lo que el Señor le está diciendo en el día, en este momento. Padece por mi causa.